Bien, en este video vamos a hablar acerca de algunas buenas prácticas que nosotros podemos utilizar a la hora de escribir nuestro código. Y todo eso lo vamos a hacer basándonos en las indicaciones que utiliza Google para poder trabajar lo que es el lenguaje C++. Por ejemplo, si nosotros buscamos este sitio, que simplemente pones en Google C++ Style With, aquí vamos a encontrar diferentes formas para nosotros trabajar. Lo que nos interesa aquí en este caso es, por ejemplo, la forma en cómo nosotros podemos crear nombres para nuestros archivos, para variables, constantes, nombres de funciones, etcétera, etcétera, etcétera. De igual manera también tenemos algunas recomendaciones para los comentarios, para el formateado, para cómo poder definir clases, también los alcances y cabeceras, entre muchas otras. ¿Ok? Entonces, para que no tengan que leer todo eso, bueno, yo se los voy a explicar. La verdad existen muchas formas o muchas técnicas o estilos diferentes de cómo darle formato a nuestro código, pero realmente tú puedes usar el que tú quieras, el que más te guste a ti. Por ejemplo, habrá personas que digan que cuando creas una función, las llaves, por ejemplo, tú puedes dejar el inicio de las llaves, por ejemplo, esta llave que está aquí, tú la puedes dejar ahí en la misma línea que estás declarando lo que es la función. Pero hay personas que prefieren hacer esto. Prefieren poner el inicio y el término de las llaves de esta forma. De tal manera que va separado lo que es la llave de la declaración de la función. ¿Ok? Entonces tú lo puedes dejar así o lo puedes poner como estaba anteriormente, que es de esta forma. Ahora, otra cosa que es importante es que cuando, por ejemplo, uno trabaja lo que es una función, por ejemplo, el código en vez de que empiece aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener esto, en vez de que empiece aquí, se pone lo que es un espacio, por ejemplo, este espacio que está aquí. Este espacio puede ser dado, por ejemplo, dando lo que es la tecla Tab, y como ven aquí se ha generado lo del espacio, pero también se puede generar a través de espacios en blanco. Por ejemplo, si yo aquí pongo, si yo presiono 4 veces la tecla de la barra espaciadora, pues se genera ese mismo espacio. Tú puedes utilizar la forma que tú quieras y la forma en que trabaje el editor de texto que estés utilizando. Porque habrá editores que, por ejemplo, si tú aquí presionas el Tab, pues no te genera lo que son 4 espacios, sino que te genera un solo espacio, pero que hace referencia a lo que es el Tab. Aquí en este caso, los Tab Visual Studio Code los transforma en saltos de espacio en blanco, así que bueno, esa es una forma en cómo podemos trabajar. ¿Y por qué trabajamos así? Bueno, esto lo trabajamos para poder entender o poder ver de una mejor manera el código. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos todo esto así, de esta manera, pues es un poco más molesto o difícil de entender a primera vista qué es, cómo se está manejando todo esto. Porque, por ejemplo, aquí vemos que hay dos int, entonces a lo mejor te confundes y piensas que el nombre de la función es ventanas en vez de main o cualquier cosa. Porque por ejemplo aquí no nos confundimos porque aquí hay poco código, pero a medida que nosotros vayamos trabajando más y más lo que es el lenguaje, pues nos vamos a encontrar con varias líneas de código. Y de igual manera nosotros tenemos que ponerle una indentación. Si nosotros ponemos la indentación de esta manera, que es acomodar lo que es el código por medio de espacios, pues va a ser más amigable a nuestros ojos. ¿Ok? Entonces todo esto lo estoy haciendo, por ejemplo, si yo quiero generar un espacio en varias líneas de código, lo que puedo hacer es seleccionar todo y presionar la tecla Tab, de tal manera que me genera este espacio para cada una de las líneas que yo he seleccionado. Ahora, ¿cuándo indentar? O sea, ¿cuándo generar este espacio que está aquí? Bueno, eso siempre lo vamos a hacer cuando utilicemos lo que son las llaves. Estos símbolos que están aquí, estos símbolos se suelen poner en lo que es la parte derecha de nuestro teclado, al lado de las letras, en este caso la ñ. Si tienes un teclado de español, sueles encontrar las llaves en esa posición. Y por ejemplo, si nosotros ponemos llaves, por ejemplo, aquí vemos que las llaves también están indentadas. ¿Por qué? Porque son otro símbolo más que añade. Pero si por ejemplo yo llegara a añadir otra variable, ven que automáticamente aquí se me puso un espacio. Este espacio ni siquiera yo lo había generado. Pero
se genera automáticamente. ¿Por qué? Porque es más fácil de entender. Si yo pongo, por ejemplo, otra variable, pues ya voy a entender de una forma más compleja que, en este caso, la variable que estoy manejando aquí va en este espacio. Por lo que esta variable, pues, en teoría no debería poder utilizarla aquí afuera. Esto es parte de lo que es el alcance, pero más adelante vamos a hablar de eso. El chiste es que entiendas que cuando utilizamos llaves, bueno, se va a utilizar lo que es la indentación. Porque, por ejemplo, puede haber códigos en los cuales tengas llaves dentro de llaves y a lo mejor tú sabes que, por ejemplo, esta variable pertenece a este rango. Pero, por ejemplo, si seguimos trabajando con lo que son más llaves y más llaves, pues si no identamos, o sea, si no generamos esta regla de indentación, pues va a ser más difícil, en este caso, saber cuál es el alcance de estas variables. Por ejemplo, yo aquí puedo poner aquí esto. Y por ejemplo, yo ahora sé que, por ejemplo, en estas llaves, sé que esta variable está a este nivel. ¿Por qué? Porque se ve identado. Vemos que estas llaves están al mismo nivel y si esto está al mismo nivel, significa que está exactamente adentro de esto. De igual manera aquí, si vemos que esto está al mismo nivel, sabemos por ende que proviene de estas llaves principalmente. ¿Ok? Entonces cuando nosotros trabajemos así con llaves, pues hay que identar para poder identificar mejor el código. Y esto también nos va a poder ayudar más adelante a resolver lo que son errores de lógica en el código. Otra de las recomendaciones que te doy dependiendo del editor de código que estés utilizando es que cuando abras llaves te asegures de que las llaves ya tienen un cierre. Por ejemplo, aquí ya me lo pone automático. Yo inmediatamente en Visual Studio Code cuando pongo llave, la llave que estoy tecleando es esta realmente, pero automáticamente se pone lo que es el cierre. ¿Esto por qué? Porque cuando yo ya trabajo lo que son llaves, pues ya fácilmente me puedo ubicar aquí. Esto con las teclas de dirección de mi teclado, o si no dando clic aquí en medio, y yo ya puedo, por ejemplo, aquí dar un enter y empezar a trabajar, es decir, empezar a escribir código. ¿Ok? Otra cosa que hay que mencionar del lenguaje es que C++ no es sensible a lo que es, en este caso, las mayúsculas y las minúsculas. Esto significa, por ejemplo, si yo tengo aquí mi variable de ventanas y yo creo otra variable que sea, por ejemplo, ventanas, de esta manera, ven que es diferente por las mayúsculas y minúsculas que estoy, en este caso, manejando, el compilador lo va a interpretar como dos variables distintas. Habrá otros lenguajes que cuando lean esto, simplemente esto lo transformen en minúsculas y llega a haber un error cuando estén trabajando aquí. Por ejemplo, si yo aquí guardo y empiezo a compilar lo que es el programa y luego ejecuto, pues aquí no marca error, ¿ok? Porque los está identificando como que son variables distintas. De tal forma que si yo a este le añado un valor, pero a este no, bueno, este simplemente va a ser la que tenga el valor y esta no. ¿Ok? Entonces hay que intentar no tener variables con el mismo nombre o que se llamen de manera similar. Porque puede prestarse mucho a la confusión. ¿Ok? Entonces hay que evitar variables de este tipo. Aunque estén permitidas, pues es recomendable no utilizarlas. Ahora, algo que hay que mencionar es que, por ejemplo, lo que es el lenguaje C++ no hay problema si nosotros agregamos espacios o enters en, por ejemplo, lo que es, en este caso, lo que es el código. Por ejemplo, si aquí agregamos enters y nosotros hacemos todo esto, pues no va a resultar en error porque, pues, esto lo que va a hacer el compilador es leer, 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 y como va a encontrar puras líneas en vacío, pues simplemente no va a hacer nada y va a seguir saltando hasta que se encuentre con alguna línea que tenga código. Entonces, de esta manera nosotros podemos seguir trabajando. De igual manera, si nosotros agregamos muchos espacios en algo como lo siguiente, pues de igual manera va a funcionar porque simplemente va a encontrar lo que es la sintaxis. Primero espera lo que es un tipo de dato y después un identificador. No importa cuántos espacios nosotros tengamos, así lo va a trabajar. Ahora, esto es muy diferente
a, por ejemplo, hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo tener mi código así, pero lo que no puedo hacer es, por ejemplo, añadir muchos espacios así. ¿Por qué? Porque aquí ya no se respeta lo que es la integridad de la sintaxis. ¿Ok? Y por sintaxis me refiero a la manera en cómo se escribe el código. ¿Ok? Porque aquí yo estoy rompiendo lo que es una palabra reservada, que es otro término que vamos a ver. Y si la rompo, pues el sistema no entiende qué es lo que estoy intentando definir aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una palabra reservada? Una palabra reservada es algo que ya viene propio del sistema y que nosotros no podemos utilizar ese mismo nombre para poder, en este caso, trabajar con lo que es ese nombre. Por ejemplo, si yo quiero crear una variable, yo no puedo ponerle un nombre que sea igual a la de una palabra reservada, porque por eso mismo se llama así, palabra reservada. Es decir, que es una palabra que está reservada por el propio lenguaje y que no la puedes utilizar tú. Por ejemplo, yo no puedo nombrar una variable que se llame int. ¿Por qué? Porque esto va a ser algo muy redundante y lo que va a hacer el compilador es que no va a entender qué estábamos diciendo aquí. Si nosotros ponemos aquí lo que es un tipo de variable y después le ponemos esto, pues lo que va a entender el compilador es que tú estás definiendo otra vez el tipo de variable, no que le estás dando un nombre o un identificador a la variable. ¿Ok? De hecho aquí, como ves, marca error en esta parte. Entonces esto es algo que hay que estar recordando. De igual manera existirán más palabras reservadas que son propias del sistema, como por ejemplo la palabra return. No la podemos poner tampoco de nombre porque es ya tiene una funcionalidad definida. ¿Ok? Ahora vamos a volver todo el código como estaba y vamos a hablar sobre los comentarios. Sabemos que los comentarios se declaran de esta manera a través de las dos diagonales y nosotros podemos poner lo que sea que queramos poner. Pero realmente, ¿cuándo utilizar comentarios? Realmente no es recomendable poner comentarios para cada cosa que estás haciendo en el programa. Aunque, bueno, esto ya va a depender de opiniones, pero en mi opinión personal y lo que yo he visto así en las empresas es que no todos usan comentarios para cada cosa de lo que hacen, sino que simplemente los comentarios se utilizan en el dado caso que haya un código que realmente sea algo complicado de entender qué es lo que hace a primera vista. Por ejemplo, si nosotros tenemos un algoritmo que a lo mejor saca algún procedimiento, por ejemplo, no sé, que tengamos un algoritmo que saque el logaritmo al cuadrado de un número y vemos bastantes líneas de código y no sabemos qué es lo que dice ahí, pero si nosotros, por ejemplo, cuando desarrollamos dicho algoritmo lo comentamos y le ponemos este código sirve para realizar el logaritmo al número al cuadrado. Ok, entonces tú ya vas a poder entender para qué sirve todo ese código que no entiendes. Pero si por ejemplo tenemos un código como el siguiente que es bastante sencillo de ver, de que simplemente le estamos imprimiendo un mensaje de que ingrese cuántas ventanas tiene y después lo que ingrese lo guardamos en ventanas para después mostrárselo, pues esto no es algo que yo considere que deba de ir comentado, ¿ok? Pero que de igual manera es a opinión de cada quien. Muy seguramente si estás estudiando en alguna escuela, tus profesores te digan que pues tengas que comentarlo todo exactamente, pero pues bueno, ni modo, ahí tendrás que comentarlo. En este caso yo únicamente para ámbito profesional y que no estés obligado a comentar, pues bueno, así lo vamos a manejar. Y bueno, por ejemplo, nosotros podemos poner mensajes claros como por ejemplo, este código sirve para preguntar número de ventanas y mostrarlo en consola. Los comentarios suelen ser así, directos y súper específicos. No suelen tomar más de lo que es, en este caso, una línea de código, pero si realmente el código es muy complejo, pues bueno, a lo mejor podrías considerar poner más de una línea. Por ejemplo, podrías poner aquí, enseguida aquí abajo, más texto. Y si este texto pues sigue siendo así todavía más, pues podrías considerar hacer otra línea así, de tal manera que te evitas el, por ejemplo, que este código continúe hasta acá
y que el usuario tenga que molestarse en agarrar lo que es esta barra y moverla hacia lo que es la derecha. Entonces es mejor evitar eso últimamente, y también es mejor evitar los comentarios que son largos primeramente. Ok. Ahora, muy seguramente en la escuela te digan que tú tengas que trabajar con lo que es, por ejemplo, cuando inicias tu código, pues tienes que poner aquí un comentario que diga quién lo hizo, luego cuándo lo hizo, es decir, el año. Por ejemplo, yo hice mi código en el 2020, luego un título para el código, o sea, pues, por ejemplo, algunos le ponen título, el nombre de lo que hace todo este código. Y luego le ponen cosas también como, por ejemplo, colaboradores. Si alguien más llegó a trabajar, ponen primeramente lo que es el nombre del creador, el autor, y después ponen colaboradores. Esto es algo que se suele utilizar mucho en las escuelas, pero que realmente es súper innecesario, porque no sirve para nada. ¿Ok? Con esto no quiero decir que si en la escuela te lo piden, no lo hagas. Tienes que hacerlo porque pues así te están ordenando. Pero esto ya en el ámbito profesional no lo hagas porque realmente es muy innecesario. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos seguir trabajando con lo que son los comentarios, pero queremos trabajar con distintas líneas de código, bueno, lo que podemos hacer es algo como lo que te había mencionado anteriormente, que es poner otra línea de comentarios, pero podemos simplificar esto de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a eliminar aquí lo que es una diagonal, y en vez de poner una segunda diagonal vamos a poner el símbolo de multiplicación, y lo que vamos a hacer aquí es poner, para cerrarlo, porque como ven aquí se ha puesto todo como un comentario, vamos a poner para finalizar otra vez el símbolo de multiplicación y después la diagonal. Esto permite que nosotros podamos generar comentarios, inclusive poniendo enters, porque por ejemplo si nosotros hacemos esto, todo eso es un comentario y no lo va a tomar en cuenta el compilador a la hora de ejecutar el código. ¿Ok? Entonces a lo mejor aquí pudieras poner lo que anteriormente te mencionaba, que los profesores suelen pedir, que el nombre del autor, nombre del archivo, fecha de creación, colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, y eso sería todo por lo que son reglas o buenas prácticas que te recomiendo seguir para generar código limpio en lo que es el lenguaje C++. Y por ejemplo, ya para finalizar, si tú estás utilizando variables, recuerda que las variables tienen que ser descriptivas. Por ejemplo, ventanas es una variable descriptiva, y un ejemplo de lo que no es una variable descriptiva es, por ejemplo, pensar que una variable como esta, que es b, hace referencia a lo que son ventanas, porque b puede ser 1000 cosas. Entonces b es un mal ejemplo de variable. ¿Ok? Entonces ten eso en mente, piensa con cuidado qué nombre le das a cada cosa, cómo acomodas el código y cuándo creas comentarios. De igual manera te voy a estar dejando lo que es la página de Google, donde vienen todas las reglas para generar lo que son nombres de funciones, el identado, etcétera, etcétera. Recordando que dicha guía la encuentras en Google buscándola de la siguiente manera y seleccionando el primer resultado. Ok, aquí ya viene todo. Por ejemplo, aquí de los comentarios, aquí viene el estilo de comentarios. Y aquí vienen ejemplos de cómo se puede trabajar. Aquí, por ejemplo, aquí ya te dice que puedes generar lo que es el comentario a una clase. En el dado caso que sea algo complejo de entender, pues así lo puedes manejar. Ok. De igual manera también vienen algunos consejos para indicar lo que son los nombres de variable. Aquí por ejemplo vemos que vienen algunas para definir constantes, porque por ejemplo también ese es otro tipo de variable. Más adelante lo vamos a ver. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Para no hacerlo más largo lo vamos a dejar aquí. Así que gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.